Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno, pero de lleno al mundo de las alergias y el asma. Son condiciones que, afectan a millones. Millones de personas, ¿sí? Y para guiarnos vamos a usar la información y la vasta experiencia del doctor José Caballero García. Él es especialista en alergia e inmunología. Usaremos sus materiales clínicos, videos, artículos, todo eso. Exacto. La idea es extraer lo más importante, ¿no? Cómo se diagnostican, por qué es tan crucial saber la causa exacta, también ver qué tratamientos realmente funcionan y cómo afecta esto la vida diaria y, claro, el bolsillo. Ajá. Vamos a desmenuzar, pues, los puntos clave para entender y, sobre todo, manejar mejor el asma y la rinitis alérgica. Justo eso. Queremos desentrañar qué son el asma y la rinitis alérgica, qué las causa y, lo más importante, qué se puede hacer. Todo basado en la perspectiva experta que nos dan estos materiales. A ver, arranquemos por lo básico. Mucha gente como que mezcla los términos, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente el asma, médicamente hablando? Pues mira, el asma es una enfermedad crónica. Del sistema respiratorio. Imagina los tubitos que llevan el aire a los pulmones, los bronquios. Ajá. Bueno, en el asma, estos tubos se inflaman y se hacen más estrechos. Y esto los vuelve hipersensibles, o sea, hiperreactivos. Hiperreactivos. ¿Qué significa eso? Que reaccionan de forma exagerada a ciertas cosas, a ciertos estímulos. Se cierran, eso es lo que llamamos broncoespasmo, y además producen más moco de lo normal. Es importante saber que es la enfermedad respiratoria crónica más común en niños, ¿eh? Ok, ¿y cuáles son esas señales, los síntomas que nos deberían poner, en alerta? Los más clásicos son tos, que al principio fíjate que suele ser seca. Luego, silbidos o como un chillido en el pecho. Esos son las sibilancias. Sí, las he oído mencionar. También una sensación de opresión, como si te apretaran el pecho. Y dificultad para respirar, la disnea, que se siente más al tratar de sacar el aire. Entiendo. Pero aquí hay algo clave, ¿eh? Los síntomas del asma no son constantes, van y vienen. Pueden empeorar mucho de noche o muy temprano en la mañana. Y entre un episodio y otro, la persona puede sentirse perfectamente bien. Ah, eso es importante. La variabilidad. Exacto. Ahora, ojo, en una crisis grave, que sí puede ser peligrosa, la piel puede ponerse azulada, sobre todo labios y uñas, eso es cianosis. Puede haber confusión o incluso dificultad para hablar. Ahí sí, urgencias. Vaya, queda claro lo del asma en los pulmones. Pero yo sé que muchas veces esto no viene solo. Viene con problemas en la nariz. Háblanos de la rinitis alérgica. ¿Qué onda con eso? Tienes toda la razón, van súper de la mano. La rinitis alérgica también es una inflamación crónica, pero de la mucosa nasal, o sea, lo de adentro de la nariz. Ok. Y la causa es la exposición a alérgenos, esas sustancias que disparan la reacción. Puede ser estacional, como la famosa fiebre del heno en primavera, o durar todo el año, persistente. ¿Y los síntomas son parecidos al asma? Pues tienen su propio cuadro. Lo típico es nariz tapada, congestión, muchísima comezón en la nariz, a veces también en la garganta. Escurrimiento constante de moco, pero suele ser transparente, como agüita. Y estornudos muchos, uno tras otro, les decimos en salva. En salva, sí, conozco a gente así. A menudo son peores en la mañana. También es muy común que piquen y se pongan rojos los ojos. Y esas ojeras oscuras que se ven a veces, las ojeras alérgicas, son otro signo característico. Suena lógico que si ambas son inflamaciones por alergia, una en nariz y otra en bronquios, pues debe haber una conexión fuerte, ¿no? Totalmente. Fíjate, coexisten muchísimo. Se calcula que hasta 3 de cada 4 personas con asma, o sea, el 75%, también tienen rinitis alérgica. ¡Wow! ¿3 de cada 4? Sí. Y aquí un punto crucial que recalcan mucho los materiales del doctor Caballero. Si no tratas bien la rinitis alérgica, no es nomás la molestia de la nariz. Puede directamente provocar que te dé asma si no la tenías, o empeorar la que ya tienes. ¡Ah, caray! Y además, puede traer otras broncas, como sinusitis, o sea, infección de los senos paranasales, otitis, infecciones de oído, que a veces, en casos graves, pueden llevar a sordera, o hasta pólipos nasales. Es como un efecto dominó, la verdad. Queda clarísimo que no son cosas separadas. Entonces, ¿qué es lo que detona estas reacciones tan
pues tan molestas. ¿Quiénes son los villanos más comunes? Fíjate que la causa número 1 del asma, responsable de hasta el 90% de los casos, según la información que revisamos, es una alergia. 90%. Es muchísimo. Sí, y el alérgeno estrella, digamos, sobre todo en climas húmedos como el de Tabasco que menciona el doctor Caballero en sus materiales, son los ácaros del polvo doméstico. Los ácaros. Suena increíble que algo tan chiquito cause tanto lío. Pues sí, son unos guichitos microscópicos que viven felices en nuestros colchones, almohadas, alfombras, peluches. En todos lados, básicamente. Sí, claro. Aparte de los ácaros, otros alérgenos frecuentes son los pólenes de plantas, ya sabes, de árboles, pastos, malezas, también los hongos, el moho, que crece donde hay humedad, la caspa de los animales, que técnicamente llamamos epitelios. Ah, la famosa alergia a los gatos o perros. Exacto. O a los pájaros por las plumas. E incluso, ojo, algunos alimentos pueden ser la causa directa o un factor que empeora los síntomas en algunas personas. Pero a ver, no todo es alergia, ¿verdad? ¿Qué pasa si alguien tiene asma pero le hacen pruebas de alergia y salen negativas? Muy buen punto. No, no todo es alergia. Existen también lo que llamamos desencadenantes no alérgicos. Son cosas que pueden provocar o empeorar los síntomas, y es súper importante identificarlos también. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, ahí entran irritantes del ambiente. El humo es uno clásico. De cigarro, de leña, de los coches. Olores muy fuertes como los de perfumes, productos de limpieza, solventes. La contaminación del aire, claro. Entiendo. Las infecciones respiratorias, sobre todo las virales, como un simple resfriado, pueden disparar una crisis de asma. Incluso factores emocionales, ¿eh? El estrés fuerte, recibir una noticia impactante, la ansiedad. ¿En serio? ¿Las emociones también? Sí, pueden influir. También el aire muy frío y seco. Y a veces el ejercicio físico intenso, aunque aquí hay maneras de manejarlo. La clave es que cada persona aprenda a reconocer sus propios detonantes, que no siempre son los mismos para todos. Con tantos síntomas que se parecen, la tos, la congestión, la falta de aire, ¿cómo distinguir si es asma, rinitis alérgica o, pues, nomás un catarro fuerte? Sí, a veces se confunden. Una pista importante es la variabilidad de los síntomas en el asma y la rinitis alérgica. Como decíamos, van y vienen, empeoran en ciertos momentos o después de exponerte a algo. Ajá, la variabilidad otra vez. Exacto. En cambio, en un resfriado común o una infección bacteriana, los síntomas suelen ser más constantes durante el día. Y muy importante, suele haber fiebre. La fiebre no es típica de las alergias. Ah, ok, buen tip. Los síntomas alérgicos, además, a menudo se ponen peor con la exposición a esos desencadenantes que ya mencionamos o en horarios específicos, como la noche o al despertar. Aquí llegamos a un punto que el doctor Caballero, en sus materiales, recalca como fundamental y que quizá mucha gente pasa por alto. Es esa insistencia en no tratar a ciegas. ¿Por qué es tan vital ese diagnóstico exacto? Uy, es que es la diferencia entre controlar la enfermedad de verdad a largo plazo o solo estar poniendo parches temporales, si no identificas la causa específica, o sea, el alérgeno o los alérgenos que te están afectando. Sí. El tratamiento se queda corto, es incompleto. Es como querer secar el piso mojado sin cerrar la llave que está goteando. Nunca acabas. Claro, tiene todo el sentido. Necesitas saber qué sustancia te está haciendo reaccionar. Primero, para poder evitarla lo más posible. Y segundo, y este es clave, para poder ofrecer un tratamiento que ataque la raíz del problema. Un tratamiento que modifique esa respuesta exagerada de tu cuerpo. Tratar solo los síntomas es nadar contracorriente. Ok, me queda clarísimo. Entonces, ¿qué arsenal de herramientas se usa para llegar a ese diagnóstico preciso? Para saber no solo qué tienes, sino por qué lo tienes. Es una combinación de varias cosas, como ir armando un rompecabezas. Primero, una historia clínica súper detallada. La plática con el doctor. Exacto. Ahí el médico pregunta sobre los síntomas. ¿Cuáles son? ¿Cuándo aparecen? ¿Dónde? Si hay familiares con alergias, cómo es tu casa, tu trabajo, todo eso. Es la base. Ok. Luego, son cruciales las pruebas cutáneas. El famoso prick test. Son bastante sencillas, la verdad. Las de los pinchacitos en el brazo. Esas meras. Se ponen gotitas con extractos de los alérgenos más comunes. Ácaros, pólenes, hongos, epitelios de animales.
en la piel, normalmente en el antebrazo o la espalda. ¿Y se hace un piquetito muy superficial? ¿Y duele? No, casi nada. Es muy leve. Si eres alérgico a algo de lo que te pusieron, en unos 15 o 20 minutos aparece una ronchita roja que da comezón, como si te hubiera picado un mosquito. Ah, mira, son rápidas, seguras y nos dicen exactamente a qué reacciona la persona. Son indispensables para poder dar un tratamiento bien dirigido. ¿Y si no se pueden hacer esas pruebas en la piel? Buena pregunta. Si por alguna razón no se pueden hacer, por ejemplo, si la persona está tomando ciertos medicamentos que interfieren o tiene problemas de piel muy extensos, existe la opción de hacer pruebas en sangre. Ahí se miden anticuerpos específicos contra esos alérgenos. Ok, otra opción. ¿Sí? Y para el asma específicamente, una prueba fundamental es la espirometría. ¿La de soplar? Exacto, la de soplar fuerte en un aparato conectado a una computadora. Mide cuánto aire puedes mover y qué tan rápido lo haces. Es como soplar una vela muy sofisticada para la compu. Ajá. Esta prueba confirma si hay obstrucción en los bronquios, que es lo típico del asma. También mide qué tan severa es esa obstrucción y cómo mejora después de usar un medicamento que abre los bronquios, un broncodilatador. Se hace generalmente en mayores de 5 o 6 años y no duele nada. ¿Y ya con eso? Bueno, hay otra herramienta útil, sobre todo para el seguimiento en casa. Es el medidor de flujo expiratorio máximo. Es un aparatito más simple, donde la persona sopla diario y anota el resultado. Ayuda a monitorear cómo está la función pulmonar día a día y a detectar si el asma se está empezando a descontrolar. Ok, ya tenemos el diagnóstico preciso, sabemos la causa. ¿Y ahora qué sigue? Entiendo que el objetivo no es solo como apagar incendios cuando hay crisis, sino lograr el control total. ¿Qué implica eso realmente? Exactamente eso. El control total significa que la persona pueda hacer su vida completamente normal, sin imitaciones por el asma o la rinitis. Vida normal. Suena bien. Sí, que no tenga síntomas molestos, que no se despierte por la noche tosiendo o con falta de aire, que no necesite usar su inhalador de rescate a cada rato y que su función pulmonar, medida con la espirometría, sea normal. ¿Y cómo se logra eso? Pues el tratamiento se basa en varios pilares. Y todos son importantes, ¿eh? No es uno u otro, es la combinación. A ver, cuéntame. El primero es el control ambiental y la evitación. Suena obvio, pero es clave. Una vez que sabes a qué eres alérgico, gracias a las pruebas, pues hay que tomar medidas para reducir la exposición. ¿Cómo qué medidas? Si son los ácaros, por ejemplo, pues usar fundas especiales antiácaros en colchón y almohada, lavar la ropa de cama seguido y con agua caliente, quitar alfombras o tapetes si se puede, ventilar bien. Ok, medidas prácticas. Si es el perro o el gato, pues lo ideal sería que no estuviera en casa, pero si no se puede, al menos que no entre a la recámara de la persona alérgica. Y evitar el humo de tabaco, eso es fundamental para todos, tengan o no alergia. Claro. Ese es el primer pilar. ¿Cuál sigue? El segundo pilar es el tratamiento farmacológico, o sea, los medicamentos. Y aquí hay dos grandes grupos. Preventivos y de rescate. Algo así leí. Exacto. Están los preventivos o de control. Estos son principalmente antiinflamatorios. Los más importantes y eficaces para el asma son los esteroides inhalados. Van directo a los bronquios a bajar la inflamación. ¿Son seguros esos esteroides? La gente a veces les tiene miedo. Es una preocupación común, pero los esteroides inhalados, usados en las dosis correctas y como indica el médico, son muy seguros y tienen pocos efectos secundarios sistémicos, porque actúan localmente en los pulmones. Son la base del tratamiento de control del asma. También hay otros preventivos, como los antileucotriedos, por ejemplo el Montelukast, que se toma en pastilla. Ok, ¿y la clave de estos? La clave es que se usan todos los días, de forma regular, aunque te sientas perfectamente bien ese día. Son para prevenir las crisis, para mantener la inflamación bajo control. No son para quitar los síntomas una vez que ya empezaron. Entendido. ¿Y el otro grupo? El otro grupo son los de rescate o de alivio rápido. Estos son broncodilatadores de acción corta, casi siempre inhalados también. El famoso inhalador azul, ¿no? Generalmente sí, aunque hay de otras marcas y colores. Estos sí se usan solo cuando aparecen los síntomas. La tos, la falta de aire, los silbidos. Sirven para abrir los bronquios rápidamente y sentir alivio. Ok, solo cuando hacen falta. Exacto. Y aquí es vital aprender a usar bien los inhaladores.
Mucha gente no lo hace correctamente y el medicamento no llega bien a los pulmones. ¿Y cómo se usan bien? Para eso existen las cámaras espaciadoras o aerocámaras. Son como unos tubos de plástico que se adaptan al inhalador. Ayudan a coordinar la respiración con el disparo y hacen que las partículas del medicamento lleguen más profundo en los pulmones. Son súper útiles, sobre todo en niños, pero la verdad son recomendables para casi todos. Buena recomendación. Sí. De hecho, los materiales del Dr. Caballero señalan que con los dispositivos actuales rara vez se necesitan ya los nebulizadores, esos aparatos que hacen vapor. Los inhaladores con cámara son igual o más efectivos y mucho más prácticos. Interesante. Y mencionaste pilares. ¿Falta alguno? Falta el tercer pilar, y este es el que realmente ataca la causa de fondo de la alergia, la inmunoterapia específica, lo que la gente conoce como las vacunas para la alergia. Ah, sí, las famosas vacunas. ¿Cómo funcionan exactamente? Sueña casi a ciencia ficción eso de reeducar al sistema inmune. Pues es un poco así, fíjate. Piensa que el sistema inmune es como un soldado muy entusiasta pero algo confundido, que atacan enemigos que en realidad son inofensivos, como los ácaros o el polen. Ajá. La inmunoterapia es como un programa de entrenamiento para ese soldado. Consiste en administrarle cantidades muy pequeñitas y que van aumentando poco a poco del mismísimo alérgeno al que eres sensible, el que salió positivo en las pruebas cutáneas o de sangre. ¿Te inyectan lo que te da alergia? Puede ser inyectada, sí, periódicamente. O también puede ser sublingual, con gotas o tabletas que se ponen debajo de la lengua todos los días. ¿Y qué logra eso? Poco a poco, el sistema inmune aprende a tolerar esa sustancia. Empieza a reconocer que no es peligrosa y deja de reaccionar de forma tan exagerada. Es un tratamiento largo, usualmente dura de 3 a 5 años. ¿De 3 a 5 años? Sí, requiere constancia, pero es el único tratamiento que puede cambiar el curso de la enfermedad alérgica a largo plazo. Puede hacer que los síntomas disminuyan muchísimo o incluso desaparezcan y que necesites menos medicamentos. Puede prevenir que una rinitis se convierta en asma o que desarrolles nuevas alergias. Vaya, suena muy prometedor, aunque sea largo. ¿Lo es? Es ir a la raíz del problema. Muy interesante esa analogía del entrenamiento. Ahora mencionaste antes, de pasadita, la cirugía nasal, que a veces se ofrece para la rinitis. ¿Qué dice la evidencia y la experiencia del Dr. Caballero sobre eso? Este es un punto donde los materiales del Dr. Caballero son muy claros. La cirugía no cura la rinitis alérgica. Ah, ¿no? No, puede ser útil, incluso necesaria, si hay un problema anatómico evidente que está obstruyendo la nariz. Por ejemplo, una desviación muy marcada del tabique nasal, o un crecimiento exagerado de unas estructuras que tenemos dentro que se llaman cornetes. Ok, si hay algo físico que arreglar. Exacto. Pero operar la nariz solo por la inflamación de la rinitis alérgica, sin que haya una causa anatómica de fondo que lo justifique, generalmente solo da una mejoría temporal. Los síntomas suelen regresar y a veces hasta peor que antes. Aguas entonces. Sí. El tratamiento de base para la rinitis alérgica sigue siendo médico. Control ambiental, los medicamentos que mencionamos como antihistamínicos y esteroides nasales, y si el caso lo amerita, la inmunoterapia. La cirugía es para casos muy específicos. Queda clarísimo. Todo esto que platicamos subraya la importancia de tener un guía experto en este camino, ¿no? El rol del alergólogo parece ser absolutamente central en todo esto. Sin la menor duda, el alergólogo es el médico especialista que está entrenado específicamente para hacer todo este proceso. Desde realizar e interpretar correctamente las pruebas diagnósticas, las cutáneas, la espirometría, hasta identificar las causas precisas. Y luego, el tratamiento. Y luego diseñar un plan de tratamiento que sea integral y totalmente personalizado. Porque cada paciente es diferente, no todos reaccionan igual ni a las mismas cosas. Y algo súper importante también, educar al paciente y a su familia. ¿Educar en qué sentido? Pues explicarles bien qué es esa enfermedad, cómo funciona el tratamiento, cómo usar correctamente los inhaladores o las gotas, qué hacer en caso de una crisis, darles herramientas para que manejen su condición. Según la información que revisamos, la clínica del Dr. Caballero justamente se enfoca en ofrecer todo este paquete: diagnóstico, identificación de causa y plan de manejo desde la primera visita. Eso suena muy eficiente. Sí, la idea es ahorrar tiempo y que el paciente empiece a mejorar lo antes posible.
Hablemos ahora de las consecuencias de no tomarse esto en serio. ¿Qué pasa si el asma o la rinitis no se controlan bien? ¿Cuál es el costo real de eso? Uf, el costo es altísimo, en todos los sentidos, tanto en dinero como en calidad de vida. Y lo paradójico es que no tratar bien estas condiciones termina saliendo mucho, mucho más caro a la larga. ¿Más caro? ¿Por qué? En México, una visita a urgencias por asma puede multiplicar el costo del manejo hasta por 5, 500%. 500%. Es una locura. ¿Sí? Luego, las hospitalizaciones. Él usa una comparación fuerte. Dice que un día de hospital puede ser más caro que un hotel de lujo. Además, necesitas más medicamentos, sobre todo los de rescate que son para apagar el fuego nomás. Ok, los costos directos son altos. ¿Y los indirectos? Esos a veces no se ven tanto, pero pesan muchísimo. El principal es el ausentismo. Niños que pierden días y días de clase, que se atrasan. Claro. Adultos que faltan constantemente a la chamba. Hay historias de jóvenes que pierden años escolares o personas que no pueden mantener un empleo estable por culpa de un asma mal controlada. En países como Estados Unidos se habla de miles de millones de dólares al año perdidos por esto. Y lo más trágico, miles de muertes que podrían evitarse con un buen manejo. Es impresionante el impacto. Y más allá del dinero, como decías, está el impacto en la vida diaria, ¿no? Exacto, ese es el costo humano, que no tiene precio. Imagina lo que es vivir con miedo a la próxima crisis. No poder hacer ejercicio o jugar como los demás niños. Despertarte a medianoche sintiendo que te ahogas. Debe ser terrible. Tener que seguir restricciones que a veces son excesivas y muy frustrantes, sobre todo para los chavos. La ansiedad constante. Un mal control afecta todo. El sueño, el estado de ánimo, la capacidad de concentrarte, las relaciones sociales. Te limita muchísimo. Totalmente. Lograr un buen control, en cambio, te devuelve la libertad de vivir plenamente, de hacer deporte, de dormir tranquilo, de sentirte bien física y emocionalmente. Y no olvidemos la rinitis, ¿eh? Una nariz siempre tapada, con picazón, con escurrimiento, afecta horrible el descanso, la concentración en la escuela o el trabajo y, como ya dijimos, puede ser la puerta de entrada a problemas mayores como el asma o la sinusitis crónica. Para alguien que vive con asma, ¿hay alguna forma práctica de saber si va por buen camino? O sea, ¿cómo saber si su condición está realmente bajo control? Sí, fíjate que el doctor Caballero propone en sus materiales un test de autoevaluación muy sencillito. Se basa en cómo te has sentido en las últimas 4 semanas. Son solo 3 preguntas. A ver, ¿cuáles son? La primera, ¿qué tan seguido el asma te impidió hacer tus tareas normales, ya sea en el trabajo, la escuela o la casa? Ok. No levantarte más temprano de lo habitual. 3 preguntas clave. ¿Y cómo se califica? Para cada pregunta, te das una calificación del 1 al 5, donde 1 es siempre o muy seguido y 5 es nunca. Fácil. Sí, la meta es sumar 15 puntos, o sea, sacar un 5 en cada una de las 3 preguntas. Si logras eso, felicidades. Significa que tu asma está totalmente controlada. Es una herramienta muy útil para que el propio paciente vaya monitoreando cómo va. Me parece súper práctico. Y bueno, escuchar a otros que han pasado por lo mismo también puede ser muy motivador, ¿no? ¿Qué es lo que más destacan los pacientes en los testimonios sobre la atención que recibieron con el doctor Caballero, según lo que revisamos? Pues mira, los testimonios que se comparten en sus materiales coinciden en varios puntos. La gente menciona mucho la facilidad y la rapidez para conseguir una cita, lo cual ya de entrada es un alivio cuando te sientes mal. Sí, eso es importante. También resaltan mucho la confianza que les inspira el doctor, su trato amable, que les explica claro. Un aspecto que valoran enormemente es la eficacia del diagnóstico. Frases como, por fin supe qué tenía y por qué, o nadie me había explicado tan bien mi problema, son muy comunes. El famoso ponerle nombre y apellido a lo que te pasa. Exacto. Y por supuesto, lo que más celebran es la mejoría rápida de los síntomas, a veces después de años de estar sufriendo. Hay comentarios como, lo que padecí por años mejoró en menos de 3 días. ¡Wow! ¿Tan rápido? Eso dicen algunos testimonios, sí. Obviamente cada caso es diferente, pero resalta esa sensación de alivio rápido. Y al final, lo que más subrayan es la mejora radical en su calidad de vida. El poder volver a hacer cosas que antes no podían, sentirse mucho mejor y vivir sin esa preocupación constante que te da la enfermedad. Suena muy bien. Sí, según reportan, la clínica tiene altos índices de satisfacción y ha atendido a muchísimos pacientes, lo que sugiere que este enfoque integral, pues, funciona para mucha gente.
Haciendo un resumen rápido de todo lo que hemos platicado hoy. El asma y la rinitis alérgica son condiciones crónicas, sí, eso hay que tenerlo claro, pero son totalmente manejables. Totalmente. Y la clave de bóveda, lo que sostiene todo, parece ser un diagnóstico exacto. Uno que no se quede solo en el nombre de la enfermedad, sino que vaya a la raíz, a la causa. Y para eso, las pruebas de alergia son esenciales. Exactamente. Sin pruebas es tratar a ciegas. Y el tratamiento tiene que ser como un traje hecho a la medida, atacando varios frentes a la vez. Evitar lo que te hace daño una vez que sabes qué es. Usar correctamente los medicamentos preventivos todos los días aunque te sientas bien. Ajá. Y los de rescate solo cuando se necesiten. Y considerar muy seriamente la inmunoterapia, las vacunas, como la única opción que realmente va a la raíz del problema alérgico y puede cambiar la historia natural de la enfermedad. Y todo esto, claro, de la mano de un especialista en alergia que te guíe en el proceso. Fundamental. El alergólogo es el capitán de este barco. Me queda clarísimo que controlar estas condiciones no es solo un tema de salud física o de ahorrar un dineral en urgencias y medicinas. Es que puede significar un antes y un después en cómo vives tu día a día. El objetivo es pasar, como dice ese lema que usa el doctor Caballero, de la alergia a la alegría. Me gusta ese lema. Y quizá, para cerrar, una reflexión final. Hemos visto cómo se entrelazan las alergias, el asma, nuestro ambiente, incluso nuestras emociones. Todo está conectado, ¿no? Sí, es verdad. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras conexiones sutiles pero poderosas entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno podríamos estar pasando por alto en nuestra propia salud? No solo en alergias, en general. Uf, qué buena pregunta para quedarse pensando. Es una pregunta interesante, creo yo, para que cada quien siga explorando en su propia vida. Hasta luego. Adiós.